Muy buenos días a todos. Comenzamos con la clase número 4. El día de hoy nos vamos a enfocar en algoritmos integramos de flujo. Vamos a llegar vamos a pasar por algoritmos secuenciales hasta algoritmos condicionales y finalmente a algoritmos iterativos. Pero simplemente hasta la parte del while, lo que es llamado repetir hasta. Repetir hasta, entonces, comparto pantalla. Y continuamos. En este caso voy a realizar algunos ejercicios de la práctica pasada que los auxiliares hicimos en la gestión 2020. Y también vamos a guiarnos del PDF de la licenciada. En este caso, la nomenclatura básica, voy a hacer unas equivalencias respecto al software que yo voy a usar. En este caso, para la acción de inicio y fin, el símbolo a manejar sería, perdón, eso no hay que ver, inicio, fin, ¿verdad? Ya tengo mi inicio y mi fin. Ok, para la entrada, tengo esta figura o este símbolo. Y estaría acá, como leer, ¿verdad? Continuamos. Para el proceso, en este caso acá tengo como asignar, ¿verdad? Para la salida, tengo la hoja cortada, que sería, acá tengo dos formas, mostrar sin salto de línea, mostrar con salto de línea en mi software. Pero ustedes simplemente le colocan la hoja cortada, ¿ok? Bueno, continuando, tenemos llamada a procedimiento. Acá tenemos llamada a procedimiento. Ok, también tenemos la condicional simple, ¿verdad? Una condición, yo le coloco simplemente cuando es por verdad, una acción, ¿verdad? La condicional doble tiene también por falso. Por falso tiene una salida. Entonces, perdón, pues vendría acá. Por falso, por verdad. Esa es una condicional doble. Tenemos la condicional múltiple, el switch case, que es cuando tenemos una variable y queremos ver todos los posibles valores. Si es igual a esto, esto o esto. Pero en este caso no tenemos nosotros en el software. Así que manualmente cuando hagamos ejercicios de ese tipo, yo voy a graficarlo encima. Tenemos la estructura repeat, repetir hasta, que en este caso es do while, hacer mientras, como pueden observar. Y también tenemos, perdón, voy a borrar, ahora sí, la estructura while, como pueden ver acá, que está acá, while, ¿verdad? Entonces, también tenemos la estructura for, la tenemos acá igual, for, como pueden observar. Bueno, entonces casi tenemos todos, nos faltan los conectores de línea. Entonces empecemos con un ejercicio sencillo. Recordarles también, eso es lo que hay que tomar demasiado en cuenta. Cuando nosotros enviamos ejercicios en el juego virtual, tenemos que tener en cuenta y en consideración algo. Supongan que voy a iniciar sesión y ya puedo acceder. Supongan que este ejercicio, latas y más latas. Si notamos en la entrada, siempre nos van a decir los rangos. ¿Qué me dice el juez virtual? Como yo voy a juzgar este ejercicio, yo voy a meter datos. Los datos que te voy a dar van a estar entre tantos y tantos. O sea, por eso no es necesario validar, digamos, qué tal si hay división entre 0 y eso. No, el juez me garantiza que va a ser entre 1 y 19, en este caso, para este problema. Pero suponiendo que no me valide los casos, yo tendría que validar si J es menor a 0, error. Si M es menor a 0, error. Pero en este caso, para los jueces virtuales, siempre nos dan los rangos. O sea, para que no nos preocupemos por validar hasta el peor caso, ¿verdad? Pero en diagramas de flujo, ¿quién es el que va a ingresar datos? Uno mismo, el usuario. El usuario es el que va a ingresar datos. Por tanto, siempre me conviene validar. Siempre me conviene validar esos datos. Siempre tengo que validar. Tengo que validar si la acción está bien, qué pasa si el operador es menor a cero, etcétera. Sí. Entonces empecemos. Recordarles, pero en el
juez virtual no es necesario validar los datos que no están fuera del rango. O sea, yo no, acá obviamente no va a haber un cero. J o M no van a ser cero porque el juez me garantiza eso. Por tanto, no tengo por qué colocar ni validar esa cuestión. Siempre va a pasar eso en un juez virtual. Tienen los rangos para evitarnos hacer validaciones de más. Pero en diagramas de flujo no lo va a ejecutar un juez virtual, lo va a ejecutar una persona y una persona puede introducir cualquier tipo de dato, ¿verdad? Entonces, empecemos con el problema 1. Vamos a ir acá. Muestre el valor del área de una circunferencia de radio R. Perdón, nos vamos acá. ¿Ok? Muestre el valor de una circunferencia de radio R. Sabemos que el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, tendríamos que leer R, ¿verdad? Le digo leer R. Pero sabemos que no puede existir un radio negativo. El radio tiene que ser mayor o igual a cero, ¿verdad? ¿Qué pasaría cuando su radio es igual a cero? Sería una circunferencia degenerada, porque no tendría área, su área es cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tendría que hacer una condicional. Recuerden que la condicional me pregunta algo y por falso realiza una acción y por verdad realiza otra acción. Eso es lo que avanzamos en la anterior clase. También podemos utilizar los operadores lógicos, que es el AND. El AND, ¿qué pasa? Es verdad cuando ambas condiciones se cumplen. El OR es verdad cuando al menos una se cumple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque el usuario va a ingresar este dato. Tengo que preguntar si R es menor a cero, ¿verdad? Si el radio es menor a cero, voy a tratar de ampliar la letra, un segundito. No sé si se podrá. Ahora sí, sí, ahora sí está bien. Ya. Inicio, fin. Si R es menor a cero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lanzar un mensaje de error, ¿verdad? Porque R es negativo. No puedo introducir datos negativos. O sea, no hay radio negativo. No tiene sentido. Entonces, ¿qué hago? Imprimo el mensaje de error. Porque el usuario va a ingresar datos. Nosotros no vamos, o sea, no va a ingresar a un juez virtual. No me garantiza acá nada. Entonces, si no es menor a cero, es mayor o igual a cero. Por tanto, defino el valor de pi. Va a ser igual a 3.1416, ¿verdad? ¿Qué más? Hallo el área. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Pero radio al cuadrado es igual a R por L. Entonces, así es como tengo definido las acciones que voy a realizar por verdad. ¿Ok? En este caso voy a tratar de ampliar la letra acá. Y sí, sí se pudo. Entonces, lo voy a ampliar. Ahí, tendríamos esto. Si el radio es negativo, lanzaríamos un mensaje de error. Si el radio es mayor o igual a cero, hallamos el área y mostramos esto. Sería área. Van a darse cuenta que acá el software que uso, que es Dicor, tiene muchas limitantes. Y esta es una de ellas. No admite, si no me equivoco, números con decimales. Vean, ¿qué tal si el radio es 1.2? Me va a dar error, porque no admite hasta el momento. O debe tener alguna maña por ahí. 1,2 tampoco admite. Solo admite datos enteros. ¿Ok? Entonces, esta sería una de las limitantes que tiene el software Dicor. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer nuestra prueba de escritorio manualmente. Entonces, hacemos la prueba de escritorio manualmente. Ya hemos hecho nuestro algoritmo. Recuerden que para las pruebas de escritorio tienen que tener anotadas todas las variables que están participando en el algoritmo. ¿Ok? Entonces empezamos. R es una variable que está participando. Pi es una variable que está participando. Área es una variable que está participando. ¿Ok? Entonces ya tenemos estas variables. Voy a separarlas. Acá tenemos, perdón. Ok. Tenemos R, separamos. Tenemos pi y tenemos el área. ¿Verdad? Tendríamos esas variables en nuestra prueba de escritorio.
Entonces, proseguimos. Perdón. Recuerden que tienen que usar su cuenta SPN, por favor, chicos, para evitarnos problemas al momento de grabar. Bueno, continuamos. Entonces, introduzcamos un dato. ¿Qué hace el algoritmo? Nos vamos al principio por acá. Estamos empezando acá. Leemos R. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que realizar la lectura de R. Yo quiero que sea 1.2. ¿Ok? Ya, el algoritmo avanza. Llega al if. Me pregunta, ¿ed es menor a cero? Yo les pregunto, ¿esto es menor a cero? Si se dan cuenta, no, no es menor a cero. Entonces, por lo tanto, va a entrar por verdad, porque no es menor a cero, es mayor o igual a cero. Entonces, pi recibe el valor de 3,1416. Entonces, así, pi vale 3,1416. Sigo avanzando, ya llego acá, sigo avanzando. Área es igual a, me dice. Área es igual a. Entonces acá voy a asignar el valor. Me dice área es igual a pi, pero recuerde que el valor de la variable pi que he definido yo en este caso es igual a 3,1416. Entonces sería igual a 3,1416 por R por R, por 1.2 por 1.2. Y esto me va a dar igual a 4,52. Algo así. Y luego avanza, sigue, imprime el área. No sé cómo harán con la licenciada, pero muchos prefieren como encerrarlo en un cuadrado, en un rombo o hasta con un ojo cortado para decir que eso está imprimiendo. Y como pueden observar, ya tengo yo mi código, mi diagrama de flujo y ya tengo acá mi prueba de escritorio. El análisis de este código hubiera sido simplemente investigar y ver el área. O sea, era como que área es igual a pi por radio al cuadrado. Eso simplemente era el análisis. Teníamos el análisis de cómo íbamos a sacar la función y tenemos el algoritmo, ¿verdad? Y acá tenemos la prueba de escritorio. Ese sería uno de nuestros primeros algoritmos con diagramas de flujo. Si tienen dudas, recuerden escribir por el chat. Bueno, ¿qué más tenemos? Ah, ok. Acá simplemente la suma de dos números. ¿Cómo haríamos nosotros la suma de dos números? Recuerden que se pueden sumar números positivos, negativos, ¿verdad? No tenemos mucho lío en eso. Entonces, ¿qué hago? Tengo que sumar dos números. Entonces hago mi análisis. ¿Qué digo? Ah, ya, ¿cómo hago la suma de dos números? La suma de dos números es igual a número uno más número 2. ¿Verdad? Es un simple análisis, no tiene mucha ciencia sumar dos números. Entonces, ¿qué hago? Leo dos variables. Leo A y B. Es lo que tengo que hacer. Leer las variables A y B. Ojo que a mis... A ver, vamos a hacer control Z, control Z acá. ¿Qué me faltaría acá respecto a la anotación que tiene acá la docente? Me faltarían las flechitas, si se dan cuenta. Me faltarían las flechitas. O sea, ustedes tienen que colocar... ¿dónde tengo acá flechitas? Si no me equivoco, no tengo. Entonces voy a dibujarlo manualmente. Les hubiera faltado colocar acá. Eso tenía que ser un poco más largo y colocar como una flechita. ¿Verdad? Acá una flechita. Acá flechita. Si no se nota. Acá tenía que ser flechita. Acá tenía que ser flechita. Recuerden siempre hacer eso. Por eso grabo las clases para que no haya el rumor de que lo que se ha hecho, digamos, en flechitas, digamos. Tienen que aplicar como hace la licenciada, pero en este caso, para no estar dibujando y estar tardando demasiado, se utiliza este software. Ok, continuamos. Estábamos realizando la suma de dos números, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos la lectura de A y B. Hacemos la lectura de A y B. Ok, luego, ¿qué hacemos? Acá no tenemos que validar nada. Yo no tengo que validar que ambos sean mayor o igual a cero, menor a cero, etcétera. ¿Por qué? Porque yo puedo sumar números negativos igual, de la misma manera. Entonces, tengo que realizar una serie de operaciones. Entonces, tengo que realizar la asignación de valores. Entonces, le digo, la variable suma
me vas a asignar A más B, ¿verdad? La variable suma que me asigne A más B. Ok. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Simplemente imprimir la variable suma, porque ahí he sumado los dos números. Suma. Ok. Entonces, ¿qué tendríamos? Ok. Entonces, acá no hay nada que validar porque A y B pueden ser cero, pueden ser negativos, etcétera. Entonces, acá sí puede ejecutar porque estoy trabajando con números enteros. Entonces, acá recuerden que de diagramas de flujo no hay valores definidos. Pueden trabajar con enteros, con flotantes, etcétera. Voy a introducir A igual a 5, E igual a 3. Como pueden observar, ya tengo definido acá la prueba de escritorio, ¿verdad? Esa sería la prueba de escritorio. Introduzco A, introduzco B y me imprime la suma. La prueba de escritorio sería muy cortita. Bueno, creo que alguien ha escrito algo en el chat. Tengo entendido que en diagramas de flujo no se coloca el tipo de dato, ¿verdad? En caso de ser decimal para el código no llevaría valor forward, entonces ya no sería entero. Sí, esas validaciones las vamos a hacer más adelante, cuando vamos a usar la estructura repetir hasta, en este caso lo que sería el do while, en acá. Entonces, continuando, tendríamos esto. Acá estamos, si se dan cuenta, igual no afectaría nada si leo uno con flotante y otro con entero. Acá no afectaría en nada. Vean, es que acá recuerden que los tipos de datos en diagramas de flujo no son definidos. Entonces, ¿cómo tendríamos la prueba de escritorio? Tendría A, tengo B, tengo suma. Ok, voy a separar A, B y suma. ¿Qué es lo que tendría? A va a valer 1.36. B va a valer 8. 8 más 1.36, 9.36. Como pueden observar, no afecta acá nada. No hay que validar si es decimal o flotante, etc. Suma dos números y ya. Lee dos números y los suma. ¿Ok? O sea, el usuario sabe que tiene que leer dos números. No sería tan, no podría decir, digamos, una cadena. Porque una cadena no se puede sumar, no tiene lógica. Eso sí que no tiene lógica. Entonces, ya tendríamos la prueba de escritorio también. Ese sería el algoritmo. Bueno, continuando. ¿Qué es lo que sigue? A ver, en este ejemplo se inserta una nueva operación. Será dividir A entre B y mostrar el resultado. Ok. Acá al mismo algoritmo nos dice que tenemos que imprimir el resultado de dividir A entre B. Ahorita tenemos la suma. Nos faltaría la división. Entonces les digo, división es igual a A dividido B. Perdón, A dividido B. ¿Verdad? ¿Y nosotros qué mostraríamos? Mostraría suma, coma, división. Este sería nuestro nuevo algoritmo. O sea, leemos los números, imprimimos su suma y su división. Hagamos la prueba de escritorio con enteros para evitarnos hacer de nuevo. Y vean, esa sería la prueba de escritorio. Pero perdón, siempre hay que separar con espacios, recuerden. Espacio, coma, tantos. Es lo que se hace en diagramas de flujo. En este caso acá directamente C, D. Ustedes suponen que la coma lo separa por alguna variable, ¿verdad? Pero en este caso yo estoy haciendo con espacio. Pero recuerden que no es necesario, porque va a mostrar simplemente esos dos valores, ¿ok? Entonces, 8, 2, vean, 10 y 4. Acá se tiene que suponer que va a realizar la misma acción. Ok. Ahora vamos a ver ejercicios con la condicional simple. Hayamos hecho algunos en clases, entonces vamos a definir, recuerden, ¿qué es la condicional simple? Vamos a hacer directamente. Hago una consulta. Puedo utilizar los operadores, recuerden, mayor, menor, mayor o igual, menor o igual, distinto, que en este caso en diagramas de flujo es así. Tan, tan. Así es el distinto en diagramas de flujo. Y si no, igualdad más. Igual, igual. Ok, podemos usar eso. ¿Y qué pasa? Por verdad siempre va a ser por el lado derecho, por este lado. Por falso va a ser por este lado. Acá en este caso no tenemos alguna respuesta por falso. Por lo tanto, se considera una condicional simple.
Ok, entonces tenemos la condicional doble también, ¿verdad? Tenemos la condicional doble, que sería cuando la condición no se cumple, pasa por falso. Cuando se cumple, verdad. Eso tiene que darse cuenta. Derecha, verdad, izquierda, falso. Ok, entonces vayamos a ejercicios, algunos ejercicios. Entonces propongo el siguiente ejercicio. Dada una edad, o sea, introducida por teclado, determinar si es menor de edad o mayor de edad. ¿Ok? Entonces la edad siempre va a ser entero. Siempre tenemos que saber. Edad, entero. Nadie puede decir tengo, o sea, obviamente sí tenemos edad con meses más, pero la edad siempre la tomamos como entero. Cuando nos preguntan cuántos años tenemos, decimos, tengo, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? 12 años. Pero no decimos 12 punto tantos, ¿verdad? Ok, entonces como este programa lo va a utilizar algún usuario, no me garantice que la edad va a ser mayor a cero, ¿verdad? Puede haber la edad cero, puede ser un bebé que recién ha nacido, ¿verdad? Entonces tenemos que validar acá, tenemos que validar que la edad no sea menor a cero. Entonces, ¿qué hago yo? Utilizo un if, ¿verdad? Tengo que decir, edad es mayor o igual a cero. Estoy validando si mi edad está en el rango correcto. Ok, si es mayor o igual a cero, entonces puedo ejecutar, pero si es menor a cero, que sería por no, entonces tengo que lanzar un mensaje de error, ¿verdad? No hay edad negativa, no existe edad negativa, ¿verdad? O si no, directamente error, ¿ok? Error, porque no existe una edad menor a cero. Ok, entonces si edad es menor o igual a cero, ejecutamos. Tenemos que preguntar otra vez otra cosa más. ¿Cómo sé que es mayor de edad si tiene mayor o igual a 18? Menor de edad si tiene menor o igual a menor a 18, perdón, ¿verdad? Entonces hacemos otro if. Ya le pregunto. ¿Edad es mayor o igual a 18? Entonces, si esta edad es mayor o igual a 18, ok, no me permite modificar el tamaño. Ok, un segundito. Ahora sí. Si esta edad es mayor o igual a 18, quiere decir que la edad de esa persona es mayor. O sea, es mayor de edad. Entonces, ¿qué tendría yo? Tendría que mostrar mayor de edad, ¿verdad? Es mayor de edad porque tiene mayor o igual a 18 años. Ok, continuando. Si es menor a 18, si no es mayor o igual a 18, por tanto, por falso sería menor a 18. Es cuestión de lógica, ¿verdad? Entonces, si es menor o igual a 17, o sea, menor a 18, sería menor de edad. ¿Ok? Entonces, continuamos. Esto voy a ampliar la letrita. Ahora sí, menor de edad, mayor de edad, ¿verdad? Ok, está bien ahí, dejémoslo ahí. Esto con tamaño, tantos. Ahora sí, ¿verdad? Ese sería nuestro algoritmo para determinar si una persona es mayor de edad o menor de edad. Pero siempre, siempre teniendo en cuenta que no existe edad negativa. ¿Verdad? Ese sería nuestro algoritmo. Entonces ejecutamos. Edad 19. Mayor de edad, como pueden observar. El diagrama la prueba de escritorio es muy cortita. Simplemente tiene un parámetro de edad y la edad que leamos. Y acá debería haber uno para salidas más. No sé cómo harán ustedes las salidas con la docente. Entonces, 5 años, menor de edad. Eh, menos 9 años. Error, como pueden observar. ¿Verdad? Entonces, así es como logramos nosotros hacer nuestro algoritmo para determinar la edad de una persona, considerando que no existe edad negativa. ¿Verdad? Eh, si este problema estuviera en la juez virtual, nos garantizarían que la edad va a ser siempre mayor o igual a cero. Simplemente tendríamos que hacer esto de acá
esto de acá, ya. Creo que ha escrito algo. En caso de ser decimal para el código no llevaría el valor float, entonces ya no sería entero. En caso de leer tal vez un flotante, sí, tienes razón. En caso de leer un flotante ya no sería entero. Eso vamos a validar más adelante cuando veamos la estructura do while, o la que es nombrada también como el repeat. ¿Ok? O sea, no nos adelantaremos un poquito. Vamos a validar eso más. Ahorita simplemente estamos haciendo validaciones simples. Que sería hasta el tema 3 de acá. Ok, ya tenemos eso. Entonces, dime, José. Sí, en eso de las edades, tal vez es mi pregunta adelantada, ¿no? Tal vez sí vamos a llevar, pero si dos personas introdujeran su edad y determinar el mayor, Ya, ya. Ok, vamos a hacer ahorita entonces. Determinar el mayor. No sería siempre de dos edades, sería tal vez de dos números, ¿verdad? Ok. Entonces, ya, pero antes veamos un ejercicio. ¿Dónde está? Aquí está. Donde ya había por acá un ejercicio. Acá está condicionales. Vamos a hacer eso. De tres números, imprime mayor. Ahora hagamos primero los dos números, ¿verdad? Y sabemos que los dos números pueden ser, si gustamos, flotantes o enteros. No nos afectaría en este caso, porque todavía no hemos llegado a validaciones. Entonces, leo dos números. Leo A, B, ¿verdad? Leo A y B. Ahora tengo que determinar cuál es el mayor de ambos. Y recuerden que esto puede ser negativo, también puede ser flotante si gustamos. Acá, le diría, si A es mayor a B, entonces voy a cambiar acá. Si es mayor a B, que digo, entonces acá sería A es el mayor. A, es el mayor, ¿verdad? Eso tendría acá. En este caso, si fuera falso, sería B es el mayor. O sea, por lo tanto, B, es el mayor. Tendría eso, hasta el momento. Entonces, ejecutamos, suponiendo A vale 7, B vale menos 12. 7 es el mayor. Acá tenemos la prueba de escritorio y tenemos la lectura de datos también. ¿Verdad? Sí, ese sería un algoritmo muy simple. Pero también recordar lo que les había mencionado en clase. Cuando quieren sacar el mayor de más de un número, o sea, uno, supongamos, el mayor de cuatro números, supongamos, y quieren que todo esté menor o igual. O sea, acá menor igual, se ordenó ascendentemente, ¿verdad? Tienen que hacer comparaciones. ¿Qué comparaciones? Este con el de su delante, con el de su delante, con el de su delante. Este con el de su delante y este con el de su delante. Perdón. Un segundito. Ahora sí. Sería este con el de su delante, este con el de su delante. Y finalmente, este con el de su delante. Es lo que les había mencionado en la anterior clase, ¿verdad? Y si tienen que hacer comparaciones y verificar si es mayor. Porque nosotros queremos ordenar menor igual. Si hay algún mayor en cada una de esas comparaciones, tengo que intercambiar los valores. Eso es lo que yo les había mencionado. Entonces, sigamos con el anterior problema, que sería de tres números, imprime el mayor. Hagamos primero. De tres números, imprime el mayor. Recuerden que los números pueden ser flotantes, pueden ser negativos, positivos. No afectaría en este caso. Entonces, continuamos. Voy a borrar todo esto. Y tengo que leer tres números y voy a imprimir el mayor. Hago la lectura de A, B y C. Y en este caso voy a definir las comparaciones que voy a usar. Tengo A, tengo B y tengo C. Y recuerden que entre cada par tiene que ser menor o igual, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían las comparaciones? Sería este con los dos de su delante, este con el de su delante. Entonces, la primera comparación sería A con B. La segunda A con C. Y la última B con C. Tengo que verificar si A es mayor a B de alguno de sus pares y si no intercambio. Ok, hagamos las comparaciones.
necesarias entonces que habíamos definido. Para los que no asistieron a la clase del martes se van a dar cuenta y habrán notado eso. Si A es mayor a B, tengo que realizar un intercambio, ¿verdad? Porque ahí no se cumple, porque entre cada par tiene que ser menor o igual. Si A es mayor a B, tengo que intercambiar. Y también les he explicado el martes cómo se puede intercambiar. Si tal vez se pierdan esa parte de intercambio, pueden ver el video de la clase pasada. Entonces, ¿qué pasa? Auxiliar es igual a A, ¿verdad? A es igual a B y B es igual a auxiliar. Así es como intercambio dos variables. En el caso de que A sea mayor o igual, mayor a B, ¿ok? Entonces, ya he realizado el intercambio. En caso de que no se cumpla, en caso de que se cumpla que A es mayor a B, realizo el intercambio de variables. Continuando, ya he comparado A con B, tengo que comparar A con C de acuerdo a la reglita burbuja que hemos definido. Comparo A con C. Si A es mayor a C, si A es mayor estricto a C, entonces también tengo que realizar el intercambio, ¿verdad? Entonces acá, auxiliar es igual a A es igual a C, C es igual a AUX, ¿verdad? Tendría esos cambios ahí. Entonces me falta mi última comparación. Recuerden que es A con B, A con C y B con C. Me falta comparar B y C. Ok, entonces comparamos B y C. Entonces continuamos. Comparo ahora B con C. Digo, si B es mayor a C, tengo que intercambiar estos dos valores. O sea, B tiene que recibir a C y C tiene que recibir a B. Entonces, ¿qué tendría yo? Auxiliar es igual a B, B es igual a C, C es igual a auxiliar. ¿Verdad? Esos serían los valores que yo tendría. Entonces prosigo. Esos serían los valores que tendría yo hasta el momento. Después de haber realizado las comparaciones, todas las comparaciones y los intercambios, A tiene el menor valor y C tiene el mayor valor. Entonces, si yo quisiera imprimir el número menor, sería A. ¿Verdad? El número menor sería A en este caso, porque está ordenado ascendentemente. A es el menor y C sería el mayor. Entonces, A que valga 5, B que valga -10, C que valga 98. Vean, me imprime el menor. Sería -10. Si yo quisiera imprimir el mayor, tendría que cambiar a C. Le digo A que sea igual a 84, B que sea igual a -25 y C que sea igual a 0. Y vean, me imprime el mayor, que sería 84. Si yo quisiera imprimir el número medio, que es lo que mayormente piden, ya ves, si no me equivoco, en las prácticas teníamos eso también. La práctica de docente está. Acá está, hallar el menor, hallar el mayor, el menor y el medio de tres números leídos por teclado. Simplemente imprimirían mayor A, menor B, medio, perdón, mayor sería C, ¿verdad? Porque está ordenado ascendentemente. El mayor sería C, el menor sería A y el del medio sería B. O sea, así es como ustedes pueden jugarse, ¿verdad? Así es como se obtiene eso. ¿Ok? Entonces, continuamos. La anterior habíamos resuelto ejercicios de la práctica. Recordarán, ¿verdad? Lo habíamos hecho cuando llegamos al curso, pero nos faltaban validar ciertas cuestiones. Entonces, hallar un terreno que no tiene forma rectangular, que tiene forma rectangular. A ver, hagamos este ejemplito, pero definiendo ya en este caso con validaciones. Hagamos mejor esto. Hallar las raíces, las dos raíces de una ecuación cuadrática. ¿Ok? Entonces, voy a borrar esto de acá, esto de acá, esto de acá. Recuerden que para una ecuación cuadrática tengo que los coeficientes a, b y c, ¿verdad? Porque la ecuación cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma de una ecuación cuadrática. Y la fórmula para hallar las raíces, x es igual a menos b, me corrigen si me equivoco en un lado, más menos 4 veces el producto de a por c, si no me equivoco. Si en alguna parte estoy desvariando, por favor me van a corregir. Y esto dividido
sobre A al cuadrado, si no me equivoco, no estoy seguro. A ver, veamos. Eh, Fórmula de la ecuación cuadrática. Y es 2 veces A, perdón. Tendríamos acá 2 veces A. ¿Qué más variaría? B al cuadrado menos B al cuadrado. Acá faltaría B al cuadrado, perdón. Tendría B al cuadrado menos 4 veces el producto de A por C. Ahora sí está correcto. Bueno, continuamos. Entonces tendríamos que usar esta fórmula de acá. Recuerden que los coeficientes pueden ser negativos, positivos. No va a afectar mucho el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que validar? Recordamos que la discriminante no puede ser cero, porque no existe la raíz cuadrada, perdón, la discriminante no puede ser menor a cero, porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Nos da un número complejo. Y acá no podemos trabajar con números complejos, ¿verdad? Entonces, validaríamos eso. Primero sacaríamos el valor de la discriminante y tendríamos que determinar si es menor a cero. Entonces, ¿cómo se calcula la discriminante? B al cuadrado menos 4 veces A por C. Entonces tengo lo siguiente. Calculo el valor de la discriminante primero. Le digo la discriminante es igual a B al cuadrado, que sería B por B, menos 4 veces A por C, ¿verdad? Menos 4 por A por C. Así es como yo calculo el valor de la discriminante, ¿verdad? Así es como yo calculo el valor de la discriminante. Entonces voy a ampliar la letra. Sería, perdón, voy a ampliar a 9. Acá estaría, ups, no ampliamos, un segundo. Ya bueno. Calculamos el valor de la discriminante, que sería B al cuadrado menos 4 veces A por C. Y habíamos mencionado que no existe la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, ¿qué pasa si la discriminante es negativa? No hay solución. No tienen soluciones reales. Entonces acá yo le digo, hago un if. Si la discriminante es menor a cero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, imprimimos, no tiene soluciones reales. Pero no tiene soluciones reales porque nos van a dar esos números complejos. Ok, ya tenemos las dos salidas. Pero si la discriminante, perdón, está bien. Si la discriminante es menor a cero, se va acá. Y si la discriminante es mayor o igual a cero, que sería por falso, entonces haríamos otro if. Yo le pregunto, ¿la discriminante es igual a cero? La discriminante es igual a cero, quiere decir que solo tiene una raíz, ¿verdad? Porque todo se va a tachar. O sea, yo tenía mi ecuación, a ver, tenía la formulita, estaría acá, digamos. Si todo esto es igual a cero, se dan cuenta que ya no tendría eso. Sería tan, simplemente sería menos b dividido entre 2 veces a, ¿verdad? Entonces hacemos eso. Si la discriminante es igual a cero, solo tiene una raíz. Sería x es igual a menos b dividido entre 2 por a. E imprimo esa raíz, porque tiene solución única. Entonces yo lo que hago es mostrar. Le voy a mostrar x. Ahora, si la discriminante no es menor a cero, no es igual a cero, por lo tanto es mayor a cero. Entonces tiene dos raíces, dos soluciones. Entonces la primera solución sería igual a menos b. Pero me que definir todo así. Menos b, como está acá, más, primero sería, más la raíz cuadrada. No sé cómo definir a ustedes la raíz cuadrada. Yo le voy a definir como SQRT. Más la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería b por b,
raíz cuadrada de b por b, menos 4 veces a por c. Menos 4 veces a por c. Todo esto dividido a 2 por a. 2 por a. Y acá se copiaría lo mismo. Para lo siguiente, solo cambiaría el signo. Todo copiaría. Entonces voy a la siguiente línea, pego. Entonces acá solo cambiaría, ya no sería menos, ¿verdad? Porque decía más menos. Entonces ya tengo yo mis dos raíces calculadas. Se ve un poco larguito, pero sería mi solución correcta, ¿verdad? Cuando no tiene soluciones reales, cuando tiene simplemente una raíz, cuando tiene dos raíces. Entonces, cuando tiene dos raíces, yo mostraría x1 y x2, ¿verdad? X2. Digo, mostrame x1, x2. Estamos correctos entonces. Ese sería el algoritmo para añadir la raíz cuadrada de un número, ¿verdad? Ustedes hacen la prueba de escritorio y les va a dar. Entonces, continuando. Este era el ejercicio más difícil de la práctica de la licenciada. Me pongo para acá. Entonces, continuamos con lo que sería eh, problemas básicos. Recuerden que acá tienen el switch case. Es cuando tenemos, por ejemplo, para hallar el día de una semana. Definimos día, acá la variable día. Acá tenemos todas las opciones. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y otro caso. Otro caso sería error. Ese sería el algoritmo para definir en qué día estamos. ¿Verdad? Eh, Ahora también vamos a estar las estructuras AND y lo que sería el OR. Y vamos a hacer un ejercicio de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá debe estar. Ok. Dado un número n. Si es múltiplo de 2, mostrar 0. Si es múltiplo de 3, pero no de 2, mostrar 1. Si es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3, mostrar 2. ¿Verdad? Recuerden que hemos aprendido el anterior martes lo que sería el AND, el OR. Antes, cuando ambas condiciones se cumplen, es verdad. OR, si al menos una se cumple, es verdad. ¿Verdad? Ok, Aquí hagamos esto. consulta, perdón que lo interrumpa. No se preocupe. Mm, ya. Suponiendo que en un examen ya nos dice haga el diagrama de flujo y ahí incluye que tengo que utilizar raíces cuadradas, ¿qué pasaría si bueno, es igual, me aceptarían si utilizo solamente símbolos para raíz cuadrada, digamos? No sé cómo habrán hecho con la licenciada. No tengo conocimiento de eso, pero en este caso, como yo les había mencionado, yo uso SQRT. Ustedes tal Ah, vez el bueno, martes o el lunes o miércoles tendría que preguntar a la licenciada cómo tendría que colocar en caso de que fuera raíz, potencia, logaritmo, etcétera. ya. Gracias, Luis. Porque las notaciones varían mucho, varían mucho. Entonces, continuando, hagamos ese ejercicio para acá. Dado un número n, si es múltiplo de 2, mostrar 0. Ok, entonces voy a borrar todo esto de acá. Obviamente este n tiene que ser mayor a 0, ¿verdad? No puedo sacarle los múltiplos a un número, porque nosotros nunca le sacamos los divisores a los números negativos, no trabajamos con negativos cuando hablamos de sacar divisores. Solo dividimos, en ese caso se pueden dividir también, sí se puede dividir, ¿verdad? Sí podemos dividir un negativo entre otro negativo, aplicaríamos ley de signos, entonces no tenemos que validar acá nada, perdón. Tal vez después vamos a aprender a validar para decimales y enteros, ¿verdad? Ok, entonces, tenemos acá. Leamos el número n. Ok. Ahora, ¿quién es la primera condición? Si es múltiplo de 2, mostrar 0, me dice. En la anterior clase habíamos definido. ¿Cómo sabemos que n es múltiplo de 2? Cuando el módulo es igual a 0. O sea, cuando lo que sobra es igual a 0. ¿Verdad? Cuando el residuo es igual a 0. En este caso, ¿qué me decía la condición? Si es múltiplo de 2, mostrar 0. Es múltiplo de 2. Si entra por sí, ¿qué hago? Muestro 0 directamente. ¿Verdad? Si es múltiplo de 3.
pero no de 2, mostrar 1. Si entra por falso, chicos, yo sé que no es múltiplo de 2, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? Acá va a entrar si es múltiplo, sí y solo si es múltiplo. Caso contrario, no va a entrar. Si no es múltiplo, va a entrar acá por no. Entonces yo ya tengo la primera parte. Ya tengo esta primera parte. Pero no de 2. No es múltiplo de 2. Me dice, si es múltiplo de 3, pero no de 2, entonces esto me correspondería acá a mí. ¿Dónde está? Acá. Le digo, si n es múltiplo de 3, ¿qué tengo que hacer? Mostrar 1. Ok, tengo la siguiente condición. ¿Qué me dice? Si es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3, mostrar 2. ¿Cómo sé que no es múltiplo ni de 2 ni de 3? Si ha entrado al falso, si ha entrado al falso. ¿Verdad? Entonces, otra condición. Si es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3. Entonces, si es múltiplo de 5, si n módulo 5 es igual a 0, es múltiplo de 5, me dice mostrar 3. Y si no fuera, no cumpliera ninguna de las condiciones, entonces, ¿qué puedo mostrar? No sé, un OK, digamos. Funciona algo así. ¿Verdad? Ese sería nuestro algoritmo para este problemita de acá, para el número 5. Ok. Ahora, ¿cómo haríamos con operadores lógicos? O sea, eso también se puede hacer con operadores lógicos. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Mm, ok, a ver, ¿cómo cambiaría el panorama con operadores lógicos? Entonces yo puedo hacer un if. ¿Qué me dice el primer if? Si es múltiplo de 2, mostrar 0. Le digo, si n es múltiplo de 2, tengo que mostrarle 0. Caso contrario, o sea, si tal vez me estoy complicando yo mucho, ¿cómo sería el equivalente? Pero no ayudaría mucho. Si n es múltiplo de 3, pero no de 2, o sea, y n módulo 2 sea distinto de 0. O en este caso, ¿cómo colocan ustedes? Tan, ¿verdad? Yo tendría esta condición. Si quisiera validar exactamente, o sea, verían que la solución sería igual, pero también eso sería un equivalente. Si es múltiplo de 3, pero no de 2, ¿verdad? Esto sería así. Le estoy diciendo, es múltiplo de 3 y no es múltiplo de 2, le digo. Recuerden que acá tengo que imprimir 0, acá tendría que imprimir 1 y tendría que hacer otra validación por falso. ¿Qué haría? ¿Qué me dice? Si es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3, mostrar 2. Entonces, si es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3, entonces, además le digo, n módulo 2 es distinto de 0. Además, n módulo 3 es distinto de 0. ¿Verdad? Eso es lo que yo tendría. Estoy validando que sea múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3. En este caso, ¿qué haría? Imprimiría acá 2. Y si no se cumple ninguno, tal vez imprimiría, no sé, OK, como ya he impreso. Y el algoritmo será el siguiente, como pueden ver. Si es múltiplo de 2, imprimo 0. Caso contrario, pregunto. ¿Es múltiplo de 3, pero no de 2? Imprimo 1. Caso contrario, pregunto. ¿Es múltiplo de 5, pero no de 2 ni de 3? Imprimo 2. Algo así. Como pueden ver así, nos podemos jugar con los algoritmos. Y nos podemos jugar así con los operadores lógicos. ¿Ok? Entonces, y ya, continuamos con acá. ¿Verdad? Acá leo un día. Y si el día... OK, 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 OK. ¿Qué hace? Tenemos una nueva validación. No podemos introducir nosotros un número. Supongamos que acá no podemos introducir un número flotante, porque no podemos sacarle módulo, ¿verdad? Un módulo exacto. No podemos introducir un número flotante. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden que los flotantes se leen, si leo una variable a, que es un flotante, se lee como 2.13, suponga. Y si tengo un a entero, se lee como 2.
¿cómo puedo verificar que sea flotante o no? Entonces, si a este flotante A lo casteo a entero, o sea, ¿qué me refiero con castear? Hacer int A. ¿Qué obtengo después de hacerle int a este número flotante? En preciso, yo obtendría 2. ¿Qué hace? Simplemente le quita la parte decimal. Entonces acá tendría una condición más. Acá yo haría una condición. Tendría que, voy a hacer mi algoritmo. Como estábamos hace rato más sencillo. Ok, vamos a hacer acá. Entonces acá yo puedo validar. Le digo if. Ok, le digo if. Yo le pregunto, n tiene que ser mayor a 0. Y además, si lo casteo este n, ¿verdad? O sea, si lo casteo, supuestamente se supone, tiene que ser igual al n mismo. ¿Ok? O no valida así, perdón. Y sí valida así. Tiene que ser igual. ¿Qué le estoy diciendo acá? N tiene que ser mayor a 0. Y además, si este número que he leído lo casteo entero, tiene que ser el número que tengo. Entonces acá tengo que validar que sea... perdón, ¿cómo sería? Acá tendría que validar simplemente que n sea mayor a 0. Y que además n sea igual a eso, entonces tendría por sí. Pero está bien. Todo esto se vendría por acá, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy validando que n sea mayor a 0. Y además estoy validando que sea un número entero. Este es como valido que sea un número entero. Lo casteo a entero de ese mismo n que he leído y lo igual al número n que he leído. Supongamos que leo un número flotante. Supongamos que... Iniciar nuevamente. Ops, no entiendo por qué está así. Ok, ahora sí. Supongamos que yo tengo leído lo siguiente. Supongamos que ha leído un 3.14. Lo va a castear entero. Me va a decir 3 es igual a 3.14. Y se dan cuenta que no. Entonces quiere decir que es un número flotante. Así es como funciona esto de acá. Entonces, si no cumple, sería error. Error. ¿Sí? Así es como trabajamos en diagramas de flujo, porque nosotros tenemos que validar todos los datos. Mientras que en código el juez valida eso. Nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Ok? Entonces así tendríamos nuestro algoritmo. Verificando que sea entero y que sea mayor a 0. Y realizamos acá nuestras operaciones. ¿Verdad? Acá, ¿qué es lo que hace? Verifica que el día sea mayor a 0 y sea menor a 8. Y esto nos garantiza que va a ser de 1 a 7. También sería válido decir día mayor o igual a 1 y día menor o igual a 7. Y también verifica que sea entero. Que no sea flotante. Que no tenga parte decimal. Ok, continuamos. Ahora vamos a ver las estructuras repetitivas. Supongamos. Ok, supongamos acá, nos da un ejemplo para sacar el factorial de un número. Con la estructura repeat, que en programación, o sea, en lenguajes de programación es conocido como do while. Hacer mientras. En este caso, repetir hasta. Prácticamente son equivalentes. ¿Cómo sacamos el factorial de un número? ¿Qué hace esa estructura repeat? Esa estructura do while. Tiene una condición, o sea, acá ingresa. Tiene una serie de procesos. Y tiene una condición. Si la condición se cumple, sale. Si la condición no se cumple, vuelve al inicio. O sea, tómenlo más como un bucle. Es un bucle que para cuando la condición recién se cumple. Realiza el proceso siempre, al menos una vez. Siempre va a realizar el proceso al menos una vez. Tienen que tomar en cuenta eso. Porque va a entrar y después va a preguntar. Entonces, tenemos acá el razonamiento. Leer un número n positivo, ya que no existe factorial de números negativos o con decimales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haría yo mi validación? O sea, tengo que leer un número hasta que se cumpla algo. O sea, recuerden, acá cuando no se cumplía, lo que hacía es lanzar error. Pero ahora yo quiero hacer una estructura que me permita introducir datos hasta que yo introduzca el correcto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Utilizo la estructura do while.
¿Qué hago? Ya he leído. Ah, tengo que leer antes de do while, perdón. Esto lo voy a eliminar. ¿Y qué hago? Leo acá. Siempre va a entrar la primera vez, ¿verdad? Hago la lectura de n. Y pregunto, n es mayor a cero porque quiero sacar el mayor o igual a cero. En mi caso, acá estaría un poco, si no me equivoco, sí existe el factorial de cero, si se dan cuenta, ¿verdad? La licenciada creo que ahí no ha notado ese punto. Sí existe el factorial de cero. El factorial de cero es uno, ¿verdad? Y en este caso creo que ha denotado el AND como acá, con este sombrerito. Pero yo voy a escribirlo antes. Ustedes adecúense a su método de la licenciada. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Pregunto, si n es mayor a cero y es entero, ¿verdad? En código no tienen que validar estas cosas, recuerden, porque el juez ya les garantiza eso en la lectura de datos. Les dice, ¿verdad? Los límites serán tantos, tantos, tantos. Oh, no me deja ampliar un segundito. Ahora sí. Estoy preguntando, si n es mayor a cero y además es entero, entonces va a parar. Pero si no, va a seguir leyendo, va a seguir pidiendo datos. Va a decir seguir, 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 seguir. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? ¿Cómo saco el factorial de un número? Recuerden que tengo que multiplicar para n, 1 por 2, por 3, por 4, por n, algo así. ¿Verdad? Así saco el factorial del número. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir mis dos variables. Recuerden, es como una condición con un bucle, que para cuando se cumpla ya dicha condición. Entonces, inicio f, que va a ser de factorial, que inicia en 1, y contador, que inicia en 0. Porque tengo que realizar solo n iteraciones, recordarán, ¿verdad? Perdón. 1 más 1. Sí, está bien. Espera. Contador iniciaría en 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué haría yo? El contador tiene que llegar hasta n, si se dan cuenta. Solo tiene que llegar hasta n, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Me traigo otra estructura de while. O repeat, como la quieren llamar. ¿Qué hago? Recordarán cómo calculo el factorial. Se calcula 1 por 2, por 3, por 4, por n, hasta llegar a n. Entonces, ¿qué hago? Les digo, f es igual a f por el contador. Y el contador incrementa más 1 para la siguiente vuelta. Es igual a contador más 1. Es lo que tendría. Es lo que tendría yo acá. ¿Verdad? Y eso tiene que repetirse hasta que el contador sea, cuando el contador sea mayor a n, ¿verdad? O sea, no estoy seguro con esa cuestión. Recuerden, acá entra por verdad, acá por falso. Cuando el contador es mayor a n, sale de acá. Y si no, continúa ejecutando. En teoría debería estar bien, deberíamos como ha hecho la licenciada. Sí está bien, como pueden ver, es lo mismo. Cuando el contador ya sobrepasa, entonces tengo que salir, ¿verdad? Ahorita vamos a hacer la prueba de escritorio y se va a entender mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Imprimimos el factorial. Mostramos f. Tenemos eso, ¿verdad? Entonces hagamos la prueba de escritorio en este caso. Definimos todas las variables que están participando. En este caso tendría n, tengo f, tengo cont, y todos son esas tres variables, ¿verdad? Entonces voy a separarlas con espacios. Ok, ya tengo eso. Entonces lo voy a separar. Ok, entonces continuando tendríamos. Leemos n. A ver, 3.14. Metamos ahí n. ¿Qué va a hacer? Ha leído n. Ahora pregunta, ¿n es mayor a 0? En este caso mi 3.14 sí es mayor a 0. Cumple. Y me dice, y además, si lo convierto a entero, ¿es igual al mismo? ¿Cómo sería convertido a entero? Sería 3. Ahora me pregunta, ¿3 es igual a 3.14? No. Entonces me va a mandar otra vez acá. Entonces otra vez me va a pedir un dato n. Entonces otra vez estamos leyendo n. Supongamos que introduzco menos 2. Pregunta, ¿n es mayor a 0? No. Entonces, como es falso,
Nuevamente me va a hacer leer otro n, ¿verdad? Entonces leo por fin un número correcto. Entonces, a ver, leeremos, perdón. Acá tengo que introducir los datos. Tengo que introducir los datos más bonitos. Acá hemos introducido -2, recuerden. Y nos había mandado otra vez a leer porque no cumplía. Leeremos 5. Ok. ¿5 es mayor a 0? Sí. Estamos acá, recuerden. ¿5 es mayor a 0? Sí. Y si lo convierto a entero, ¿es igual al mismo? 5 en entero es 5. ¿5 es igual a 5? Sí. Entonces, por lo tanto, va a entrar acá. ¿Verdad? Porque ha cumplido la condición. Entonces, recuerden que ya estamos acá. ¿Qué hace? A f le asigna 1. A f le asigna 1. A contador le asigna 1. Le asigna 1. Ahora, ¿qué hace? Entra el do while, o la estructura repeat. Ahora estamos acá. ¿Qué hace? F es igual a f por cont, me dice. Entonces, f es igual a f por cont. ¿Qué es f por cont? F vale 1 y cont vale 1. 1 por 1, 1. Por lo tanto, f es igual a 1. Continuamos a la siguiente línea. Contador es igual a contador más 1, me dice. Entonces, aumenta a 2. Ahora me pregunta, ¿contador es mayor a n? Me dice. Y recuerden, verdad sería acá, falso sería volviendo otra vez. ¿Contador es mayor a n? ¿Este contador es mayor a n? No, si se dan cuenta. 2 no es mayor a 5. Entonces entra por falso y vuelve otra vez a la estructura. Y otra vez estamos acá. Ahora f es igual a f por contador. F es igual a f por contador. F vale 1, contador vale 2. 1 por 2, 2. F vale 2. Contador incrementa en 1. Contador es igual a contador más 1. 3. Ahora pregunta, nuevamente. El contador que tienes, que vale 3, ¿es mayor a n? ¿3 es mayor a 5? No. Por tanto, vuelve otra vez al bucle, porque es falso, no se cumple. Entonces, vuelve otra vez al bucle. Tenemos lo siguiente. Eh, f es igual a f por contador. F vale 2, contador vale 3. 2 por 3, 6. Contador incrementa en 1. Tengo 4. Ahora pregunto acá mi condición. Acá, ¿verdad? ¿Contador es mayor a n? ¿4 es mayor a 5? No, 4 no es mayor a 5. Otra vez vuelve al bucle, ¿verdad? Otra vez vuelve al bucle. Entonces estamos de nuevo acá. F es igual a f por contador. F vale 6, contador vale 4. 6 por 4, 24. F vale 24. ¿Qué sigue? Contador vale, incrementan 1, perdón. 5. Ok. Ahora pregunta, ¿contador es mayor a n? ¿5 es mayor a 5? No. Entonces vuelve otra vez al bucle. Otra vez al bucle. Entonces otra vez estamos en la flechita azul. F es igual a f por contador. F vale 24. Contador vale 5. 24 por 5, 120. Ok. Contador incrementa en 1, se vuelve 6. Ahora preguntamos. Vamos acá. ¿El contador es mayor a n? ¿6 es mayor a 5? Sí. Entonces, por lo tanto, sale del do while, o sea, de la estructura repeat. Y ingresa acá. F. Entonces, por lo tanto, imprime 120. Otros prefieren acá hacerse una variable que sea impresión y imprimir ahí. Otros prefieren simplemente redondear. Ustedes vean su conveniencia. Imprimo 120. ¿Verdad? Así es como funciona. Si se dan cuenta. Hemos visto todos los casos y espero que haya quedado clara esta partecita. Para ver cómo funciona la estructura repeat. Es más o menos parecido al if. Parecido al if. ¿Ok? Pero es parecido al if. Solo que es un bucle. En todo caso, si no pueden usar el módulo, entonces hagamos la definición de división. Acá Ariel nos comenta que no pueden utilizar el módulo, ni div. O sea, no pueden ni siquiera dividir. No entiendo esa parte. Bueno, veamos cómo sería una equivalencia del módulo. Si no pueden utilizar módulos, ¿qué tendríamos? Un segundito. Recuerden, ¿cuál es la definición de división? A dividido a B, C y D. ¿Verdad? ¿A qué es igual el módulo? Tengo que definir mediante esto, ¿a qué es igual el módulo? El módulo es igual a, si se dan cuenta, despejando,
el módulo de es igual a menos C por B. O sea, perdón. A sería, espera, ¿cómo tendríamos acá? Dividimos. Multiplicados esos dos más esto, tienen que darme esto. Ah, verdad. Hacemos la definición de división. Entonces tendríamos lo siguiente. D por C más D es igual a... Y de acá ustedes simplemente despejarían D. Ese es como hallarían el módulo. Simplemente usarían la división. Tienen esto, y dividiendo obtendrían esto. Y teniendo A, B y C, o sea, si ustedes tienen A, B y C, fácilmente hallan D despejando. O sea, es cuestión de despejar. Pero en este caso, por rapidez, lo voy a hacer simplemente con módulos. Pero ustedes pueden aplicar eso. ¿Verdad? Despejan de ahí D. A ver, ¿cómo sería despejando D? Um, Tendríamos que todo esto. A ver, despejando D. Voy a borrar esta parte de acá. Si despejamos D, tendríamos lo siguiente. D es igual a menos B por C. A menos BC. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo obtienen ustedes A? A ya lo tienen. Es el divisor. B es el dividendo. Y C es el resultado de dividir entre B. ¿Verdad? Simplemente obtendrían, ¿cómo tendría C? C es igual a dividido a B. Y obviamente lo castigan a tipo entero y así es como hayan ustedes el módulo. ¿Verdad? Simplemente despejando. ¿Verdad? Entonces, continuamos. Entonces, a ver, veamos algún ejemplito más de la licenciada. Bueno, pues este problema muy interesante para validar datos. Pero recuerden que programación en el juez Patito no es necesario validar esto. Porque el juez Patito ya nos dicen qué rangos va a ser, si va a ser entero, si va a ser doble. En el juez Patito no es necesario esto. En diagramas de flujo sí, porque nosotros introducimos datos o una persona X. Ok. Acá nos da un ejemplo. A ver, ¿qué va a hacer? Leer un número. Bueno, es un ejemplito. A ver, veamos acá. Codificar los ejercicios de la tarea 3. Te dicen más abajo, hacerlos correr en Java o Python. Ya, si la licenciada les pide que codifiquen los códigos, en su código ustedes sí tenían que hacer la estructura. En Java existe la estructura do while. Sí existe en Java la estructura do while. Pero bueno, en su tarea 3 ustedes no tenían que usar while y do while, ¿verdad? En su tarea 3 simplemente eran condicionales simples y dobles. O sea, no van a tener problemas al transcribir a Python su código. Pero recuerden que como esa tarea no se va a presentar en el juez virtual, ustedes sí tendrían que validar si es menor a cero esto, si es mayor a cero, etc. Pero en la tarea 3 aún no han avanzado la estructura repeat. O sea, no tienen que hacerlo aún. Presentar el diagrama de flujo, capturas de pantalla de código. Diagramas de flujo tienen que ser también código y corrida de cada programa. Dados los números enteros positivos A y B, determinar cuál de los dos es el número mayor. Ok, creo que el agregado... ya, bueno, los ejercicios de la anterior semana están agregados. ¿Verdad? Estos son los ejercicios de la anterior semana que se han repetido. Ok, realizar el diagrama de flujo de los siguientes ejercicios. Puede utilizar las estructuras repeat y while. ¿Han avanzado while? Sí, también avanzaron while. Entonces, ahora, ¿qué es el while? El while es todo lo contrario. Ubican que acá hemos hecho con do while, entraba y contaba. ¿Cómo haríamos esto con la estructura do while? Es como una condicional igual nuevamente, no infinita, o sea, una condicional con un bucle. ¿Qué hace acá? Tengo un while. Ya es al revés. Acá pregunta. En este caso, supongamos, ¿qué tal? Que contador sea menor a n. ¿Recuerdan, verdad? Acá pregunta. Como les ha mostrado acá la licenciada, while. Por verdad sigue el proceso. Por falso sale. O sea, acá es distinto. Por verdad continúa. Por falso sale.
Esa es la diferencia acá. Por verdad continua. Contador es menor a n, entonces tendríamos un equivalente al código para hallar el factorial de un número. Entonces tendríamos f es igual a f por cont. Y contador incrementa en 1. ¿Verdad? Tendríamos eso. Y imprimiríamos el factorial. O sea, acá ya es como que ubican la frase pienso, luego existo. ¿Verdad? Acá sería acá. Pienso, luego existo. Mientras que en el do while, existo, luego pienso. O sea, primero entra, realiza las operaciones, después pregunta. Acá primero pregunta y después realiza las operaciones. ¿Verdad? Por verdad ingresa al proceso y por falso sale. O sea, por falso sale. Por falso. Acá y por verdad entra. Esa es la diferencia. Por verdad entra. Acá recordarán, por verdad salía y por falso volvía. Esas son las diferencias. O sea, tienen que ver su comodidad cuando usan. O sea, solo imagínense, es una condición y ustedes simplemente memorícense por dónde va el verdad o falso. Por el do while, recuerden. Sale acá por verdad, acá vuelve a entrar la estructura por falso. ¿Qué hace en el while? Entra por verdad, sale por falso. O sea, para. Simplemente véanlo como una condicional con bucle. Una condicional con bucle. ¿Verdad? Eso es lo más bonito que pueden aprender. Una condicional con bucle. Y memorícense qué pasa cuando se cumple, a dónde entra. Y cuando sale, en el do while, recuerden. Cuando es verdad, sale. Sale. Cuando es falso, continúa. En el do while. En el while pasa al revés. Pregunta. Si es verdad, entra. Si es falso, sale de la estructura. Esas serían las diferencias. A ver, hagamos compilar. Hagamos nuestra prueba de escritorio para un número pequeño, usando la estructura while. Recuerden, simplemente es como una condicional con bucle. Cuando sale el while y el do while en distintos, memorícense qué pasa cuando es verdad, qué pasa cuando es falso. Cuándo sale y cuándo continúa. O sea, no así tanto así. Cuándo sale de la estructura y cuándo continúa en el bucle. Memorícense cuándo pasa por verdad o por falso. Y con eso, normal, no van a tener problemas. Ok. Hagamos la prueba de escritorio. Tengo la variable n, tengo la variable f, tengo la variable cont. Y tengo la variable, sí, solo esas. Ok. Voy a introducir directamente un número positivo. Perdón. Ahora sí. Un número positivo directamente. Ok. N igual a 3. ¿Qué pasa? Ya he leído. Me dice n es mayor a 0 y es entero. Sí. Sale del do while. Recuerden, ¿verdad? Cuando es verdad sale. F es igual a 1, me dice. Ok. Cont es igual a 1. Ok. Me dice, ¿el contador es menor a n? ¿Contador es menor a n? Sí. El contador es menor a n. Se cumple. En este caso se cumple. Entonces, ¿qué procede? El contador es menor a n. Entonces, entro. Eso es lo que pasa con el while. Cuando se cumple, entras recién. F es igual a F por cont, me dice. Y eso sería 1. F por cont es igual a 1. El contador incrementa en 1, se vuelve 2. Vuelve a la estructura otra vez. Que aún no ha salido, o sea, vuelve. Cuando termine esos procesos, vuelve a preguntar acá. Recuérdense eso siempre, vuelve a preguntar. Y si no se cumple, ¿cómo te bota? Algo así pasa. ¿Ok? Entonces, vuelve a preguntar otra vez. ¿Qué pregunta esta vez? Dice, contador es menor a n. Mi contador, 2, es menor a 3. Sí, ok. F es igual a F por cont, me dice. 1 por 2, 2. Contador incrementa a 3. Ok. Contador es menor a n. 3 menor a 3, no, sale. Se dan cuenta que acá he cometido un error. Acá yo debería haber puesto menor o igual. ¿Verdad? Entonces, haciendo esa aclaración, 3 es menor o igual a 3, sí. Entra otra vez. F es igual a F por cont. 2 por 3, 6. El contador incrementa a 4. 4, vuelve otra vez a la condicional. Pregunta otra vez. 4 es menor o igual a 3. No. Sal. Llega a fin. Acá me faltó imprimir F. Y recién el fin. ¿Verdad? Tendríamos así. Entonces, tanto que con la prueba de escritorio yo puedo determinar si mi algoritmo está bien o no. En este caso yo me da cuenta que estaba fallando. ¿Verdad? O sea que le faltaba no menor, sino menor igual.
Vean que la prueba escritora me da muchísimo. Entonces acá era menor o igual. Para que me saque el factorial exacto de 3 de cuadrado. Acá imprimía f. Entonces tendría eso. Como pueden ver, la estructura y y la estructura de y. En este caso que es repeat. Entonces continuando. Dado un número real, iré a mostrar por separado la parte entera y la parte real. Ustedes simplemente tendrían que separar, tendría que ser mediante restas, tendría que castear y restar, ¿verdad? ¿Cómo hallarían el entero? Simplemente dirían int n, supongan. Obviamente tendría que validar antes que sea un número real, con una estructura do while. Tendrían que leer hasta que se cumpla. ¿Y cómo sacarían la parte entera? Ya tienen la parte entera. ¿Cómo sacan la parte decimal? Simple y sencillo. N menos int n. ¿Verdad? Así es como obtienen la parte decimal. Continuando. Calcular la suma de los primeros n números naturales. Bueno, recordarán que acá hemos hecho el factorial. Para sacar la suma de los primeros n números naturales, simplemente no multiplicaríamos, sumaríamos. ¿Verdad? Solo sumaríamos. Ya no multiplicaríamos, simplemente sumamos. Y vean, la suma de los primeros 5, y acá no me va a dar porque recuerden que acá no tiene esas estructuras y no es muy completo el core. Y este algoritmo, simplemente cambiándolo por más, recuerden que sería la sumatoria, o sea, la suma de los primeros números naturales. Es calcular la suma de 1 a n. Y recuerden que para el factorial calculábamos la multiplicación de 1 a n. Este algoritmo es el mismo, simplemente cambiamos acá por más. Y si hacen la prueba de escritorio, les va a dar la suma de 1 a n. Cambiarían, claro, la variable f ya no se llame f, el factorial que se llame s de suma. Entonces vería, pero eso sería el algoritmo para calcular la suma de los primeros n números. Eso pueden probar. Para 5 debería darles 15. Si hacen la prueba de escritorio, les va a dar. Vean que sí. Hallar la parte entera de un número sin utilizar la función parte entera. No usar funciones mod ni div. Eso sería parte de la investigación de ustedes. Si tienen dos números enteros positivos, x y y, calcular x por y sin utilizar la operación producto. ¿Cómo calcularían x por y? Recuerden que x por y es igual a la suma de x y veces. Y veces. ¿Verdad? Y veces suman esto. Entonces tendrían que usar una estructura y. Acá tendrían que recorrer el contador que sea menor o igual a y, digamos. Cada vez en su variable inicializada en 0 tendrían que sumar x, 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 las y veces, ¿verdad? O sea, solamente tienen que usar la definición de multiplicación, que es igual a sumas sucesivas. Continuando. Considerar dos números a y b distintos de 0, tienen que validar una estructura de white, hallar el cociente y el residuo, sin utilizar la operación división. Tendrían que usar las definiciones de división y multiplicación y hallar eso mediante las estructuras repetitivas. Averiguar si un número leído por teclado es primo o no. Mostrar. Ah, ya, bueno, este problema está bonito. Averiguar si un número leído por teclado es primo o no. Mostrarlo. Recordemos. ¿Cuál es la definición de un número primo? ¿Alguien me puede dar la definición de un número primo? ¿Qué tiene de especial un número primo? Ahí está. ¿Cuántos divisores tiene un número primo? Chicos. ¿Cómo era la pregunta, Oxy? ¿Cuál es la definición de un número primo? O sea, ¿qué de especial tiene? O en resumen, ¿cuántos divisores máximo tiene un número primo? Con su número y el uno. Exacto. Simplemente tiene, supongan para n sería, solamente lo divide 1 y n. Entonces tendríamos que verificar uno a uno así. Supongamos que tenemos 5. Tendría que recorrer 1, 2, 3, 4, 5. Y tendría que preguntar si son divisores. Por ejemplo, ¿cómo pregunto si es divisor? ¿5 módulo 1 es igual a 0? Sí. Si no les permite usar módulo acá en este problema, pero creo que en este problema no les restringe el módulo. Entonces podrían usar. O si no, utilizarían la definición de división, ¿verdad? ¿5 módulo 1 es igual a 0? Sí. Un divisor. ¿5 módulo 2 es igual a 0? No. ¿5 módulo 3 es igual a 0? No. ¿5 módulo 4 es igual a 0? No. ¿5 módulo 5 es igual a 0? Sí. Entonces sabíamos. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un número entero n mayor a 0 y verificamos si es primo o no. ¿Verdad? El 1 no es primo.
Entonces teníamos que hacer una validación ahí. Mayor a 1. El 1 no es primo. Esta sería mi validación de mí. Ustedes verían si quieren hacer un if, etc. Acá voy a guardar el contador. Le voy a llamar la variable i, que va a recorrer de 1 a n. Acá voy a determinar un contador, que me va a contar cuántas variables tengo. Entonces acá le voy a decir, mientras i sea menor a n, menor o igual a n. Se va a recorrer de 1 a n, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago acá? Estoy diciendo, mientras i sea menor o igual a n. I va a iterar cada vez. Entonces, ¿qué hago? Pregunto, si n módulo i es igual a 0, ¿qué hago? Mi contador de divisores aumenta. Contador es igual a contador más 1. ¿Verdad? Aumenta mi contador de divisores. Ya. Saliendo, ¿qué hago? Tengo que aumentar i. I es igual a i más 1. Ya. Aquí estoy contando cuántos divisores tengo. Y saliendo, haría una condición. ¿Cómo sé que es un número primo si solo tiene dos divisores? Entonces le digo, si el contador que tenías arriba, el contador es igual a 2, entonces el numerito que has leído es primo. Primo. Si no es igual a 2, sería, no es primo, ¿verdad? Ok, entonces hagamos la prueba de escritorio de esto y terminamos con eso. Ok, entonces tendríamos lo siguiente. Ese es el algoritmo. Ok, entonces inicialicemos. Tengo la variable n, tengo la variable i, perdón, tengo la variable primero cont, luego tengo la variable i, y luego tengo la variable, simplemente estos. Acá puedo imprimir salida, no voy a imprimir, ya puedo imprimir salida si quiero. Ustedes vean su comodidad, cómo la han esta parte. Entonces, para la tabla. Entonces empezamos. Leo n. Obviamente te voy a leer un entero. Si yo leería -1, me botaría otra vez a leer datos. Si yo colocaría 3.2, me botaría otra vez a leer datos. Si yo introduzco 5, entraría. Saldría y me diría, el contador es igual a 1, tu i es igual a 1. Ok, entro a la estructura while. Pregunto, ¿i es menor o igual a n? 1 es menor o igual a 5, sí. Por tanto, entro. Por verdad, entro. Ya estoy acá. Se ha cumplido, entro acá, ¿verdad? Entonces, continúo. ¿Y qué hago? Pregunto otra vez acá un if. N módulo i es igual a 0. Yo les pregunto, 5 módulo 1 es igual a 0. Sí. Entonces entra por verdad y el contador incrementa. Contador se vuelve 2. Perdón. Acá he cometido un terrible error. Contador tenía que iniciar en 0. Entonces, por lo tanto, acá voy a arreglar eso. Contador iniciaba en 0. Vean que haciendo mis pruebas de escritorio recién puedo identificar los errores. Porque el contador de divisores se inicia en 0 en un principio. Ya, se ha cumplido mi condición. 5 módulo 1 igual a 0. Entonces, ¿qué hago? Me dice, estoy acá. Por lo tanto, el contador incrementa en 1. Sería 1. Algo del if y incrementan 1. He llegado acá, recuerden. Incrementan 1. Por lo tanto, y sería 2. Ok. Entonces vuelvo otra vez para que me pregunte de nuevo algo. Y me pregunta, ¿y es menor o igual a n? Sí. 2 es menor o igual a 5. Entonces entro. Entonces, ¿qué pregunto? ¿N módulo i es igual a 0? ¿N módulo 2 es igual a 0? ¿5 módulo 2 es igual a 0? No. Entonces entra por acá, no hace nada y incrementa. Acá y sería 3. Ok, otra vez vuelvo a la estructura while y a preguntar. ¿Y es menor o igual a n? ¿3 es menor o igual a 5? Sí, entra. Ahora pregunto, estoy acá. ¿N módulo i es igual a 0? ¿5 módulo 3 es igual a 0? No. Voy por falso, no hago nada. Y acá incrementan 1. Sería 4. Otra vez vuelvo a la estructura while. Pregunto, ¿4 es menor o igual a 5? Sí.
Pregunta. 5 módulo 4 es igual a 0. O sea, n módulo i es igual a 0. No. Sale por acá. Y es igual a i más 1. 5. Otra vez voy a la estructura phi. 5 es menor o igual a 5. Sí. Entonces, se cumple. Entra. 5 módulo 5 es igual a 0. Sí. Entra por verdad. Contador incrementa en 1. 2. Saliendo y incrementa en 1. Otra vez vuelvo al y. Pregunto. ¿6 es menor o igual a 5? No. Por lo tanto, sale. Y llego acá. Acá pregunta. ¿Contador es igual a 2? Sí, en este caso. Contador sí es igual a 2. Por lo tanto, mi salida sería exprimo. Y así es como pueden hacer esos problemas con estructuras repetitivas. Solo imagínense una estructura condicional con un bucle. Y con eso ya, normal. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Cierro la grabación.